Las luces del centro de comunicaciones de la estación lunar parpadeaban constantemente mientras el turno de noche trabajaba en silencio en sus puestos. El almirante Jake Morrison caminaba lentamente entre las filas de monitores, supervisando a su equipo. La estación flotaba en el espacio sobre la luna, observando y escuchando cualquier señal proveniente de la profunda oscuridad entre las estrellas. Lisa Grant estaba sentada en su escritorio con auriculares tapándose los oídos mientras escuchaba los sonidos habituales de las ondas de radio espaciales de estrellas distantes, el zumbido de los vientos solares y el suave parloteo de las naves terrestres moviéndose por el sistema solar. Llevaba 5 años haciendo este trabajo y la mayoría de las noches eran las mismas, aburridas y tranquilas noches donde no pasaba nada, pero esta noche era diferente. A las 2:47 de la madrugada, su equipo detectó algo extraño. Una señal provenía de mucho más allá de su sistema solar, más lejos de lo que cualquier nave humana había viajado jamás. La señal era débil, pero era claramente artificial. Alguien o algo intentaba comunicarse. Las manos de Lisa se movieron rápidamente por los controles, intentando que la señal fuera más clara. Su corazón comenzó a latir más rápido al darse cuenta de lo que estaba oyendo. No provenía de ninguna fuente humana. Era el almirante extraterrestre Morrison. Gritó con voz ligeramente temblorosa. «Necesitas ver esto». Ahora mismo, Jake Morrison era un hombre alto, de cabello canoso y ojos cansados, que había pasado 30 años en la Marina Espacial de la Tierra. Había visto muchas cosas extrañas en su carrera, pero nunca había escuchado una señal extraterrestre. Caminó hacia la estación de Lisa y se puso unos auriculares. El sonido que llegó no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Una serie de clics, silbidos y tonos que parecían seguir un patrón, pero debajo de los extraños sonidos había algo más. Miedo. Aunque el idioma era completamente extraño, la emoción era clara. Alguien estaba asustado y pedía ayuda. «Contacta al Dr. Kevin Park inmediatamente». Morrison ordenó: «Despierta, Capitán Amy Rodríguez, dile que baje aquí ahora mismo en 1 hora». El centro de comunicaciones estaba lleno de gente. El Dr. Kevin Park, el mayor experto de la Tierra en idiomas extraterrestres, estaba sentado frente a una computadora intentando entender el mensaje. El capitán Amy Rodríguez estaba detrás de él, todavía con su uniforme militar, aunque era medianoche. El General Paul Martínez también llegó con aspecto serio y preocupado. El Dr. Park trabajó 2 horas analizando la señal alienígena en todos los programas de computadora. Su equipo lo ayudó a buscar patrones y probó diferentes maneras de traducir los sonidos. Finalmente, levantó la vista con el rostro pálido. «Lo tengo», dijo en voz baja. «Es una llamada de socorro». Todos en la sala guardaron silencio. Morrison se inclinó hacia adelante. «¿Qué dicen?». El Dr. Park se aclaró la garganta y comenzó a leer desde la pantalla de su computadora. «Somos la Confederación Celani, llamando a cualquiera que pueda escuchar nuestro mensaje. Somos un pueblo pacífico que nunca ha librado guerras ni construido armas de destrucción. Estudiamos las estrellas y creamos arte y música. Hemos vivido en paz durante miles de años». Hizo una pausa y miró a su alrededor, «pero ahora estamos muriendo. Un imperio llamado Krex ha llegado a nuestros mundos. Destruyen todo lo que encuentran. Matan a nuestra gente y se apoderan de nuestros planetas. No tenemos forma de luchar contra ellos. No tenemos armas ni soldados. Solo podemos correr y escondernos». La sala permaneció en silencio mientras el Dr. Park continuaba leyendo. «Hemos enviado este mensaje a toda la galaxia con la esperanza de que alguien nos escuche. No les pedimos que luchen por nosotros. Solo pedimos consejo o quizás comida y medicinas para nuestros refugiados. Si alguien recibe este mensaje, por favor, sepan que agradecemos que nos escuchen. Somos los Celani y estamos a punto de extinguirnos». El capitán Rodríguez dio un paso al frente. Con las manos apretadas: «¿Cuántos hay? ¿Cuántos Celanis siguen vivos?». El Dr. Park volvió a mirar su ordenador. Según este mensaje, había unos 12.000 millones de personas repartidas en 47 mundos cuando comenzaron los ataques hace 6 meses. Ahora estiman que solo quedan 3.000 millones con vida. La sala estalló en voces furiosas. El general Martínez preguntaba sobre las capacidades militares. El capitán Rodríguez exigía saber dónde se encontraban estas grietas. El almirante Morrison intentaba mantener la calma, pero antes de que nadie pudiera tomar una decisión, Lisa Grant gritó desde su puesto: «Almirante, hay otra señal. Es de la misma fuente». El Dr. Park volvió corriendo a su ordenador y empezó a trabajar en el nuevo mensaje.
Esta vez solo tardó 30 minutos en traducirlo porque ahora entendía mejor el idioma celaní. Su rostro palideció aún más al leer el nuevo mensaje. Este es diferente. Dijo, ya no es una petición de ayuda, es una advertencia. Empezó a leer en voz alta de nuevo para, cualquiera que haya oído nuestro mensaje anterior, por favor, no venga a ayudarnos. Los Kreeks han destruido nuestras flotas restantes. Han tomado nuestro último mundo fortaleza, Sanctuary Prime. En 3 días, comenzarán a matar a todos los civiles celani restantes. No queremos que otras personas inocentes mueran intentando salvarnos. Recuérdennos como pueblo. Quienes amaban la paz, el arte y el aprendizaje. Recuérdennos como personas que nunca hicieron daño a nadie. El fin de la civilización celani. Ahora, pero entonces la voz del Dr. Park cambió al leer la parte final del mensaje. Esperen, hay más. Están enviando datos visuales. La pantalla principal del centro de comunicaciones se iluminó con imágenes que dejaron atónitos a todos en la sala. Vieron hermosas ciudades con altas torres y jardines. Vieron a Celani que parecían humanos altos y delgados con ojos grandes y piel azul pálido. Vieron niños jugando en parques y artistas creando esculturas. Luego, las imágenes cambiaron. Ahora mostraban enormes naves negras atacando las ciudades. Mostraban edificios en llamas y gente corriendo aterrorizada. Mostraban soldados Kreeks que parecían insectos gigantes con armadura y armas de energía disparando a cualquiera. El capitán Rodríguez vio al soldado Kreeks matar a un grupo de niños celani que intentaban esconderse detrás de una fuente. Sus manos comenzaron a temblar de ira. Esto no está bien. Dijo, esto es asesinato. Esto es malvado. El general Martínez vio cómo las naves Crack destruían hospitales y escuelas. Estos no son guerreros luchando contra guerreros. Dijo, esto es un genocidio. El almirante Morrison vio suficiente y se dirigió a su oficial de comunicaciones. Lisa, abra un canal con el comando terrestre, prioridad alfa, comuníqueme con la presidenta Ellen Burke. Señor, son las 3 de la mañana en Washington. Lisa respondió, despiértala. Morrison dijo con firmeza, despierten a todos, al secretario de Defensa, al Estado Mayor Conjunto, díganles que tenemos una situación que requiere la máxima autorización en 2 horas. La presidenta Ellen Burke estaba en la sala de situación de la Casa Blanca, hablando directamente con la estación lunar a través de un enlace de vídeo seguro. Era una mujer de unos 50 años, con cabello castaño corto y ojos penetrantes que no se perdían nada. Morrison explicó todo lo que habían aprendido sobre Celani y las grietas. Le mostró los mensajes traducidos y las terribles imágenes del genocidio. Cuando terminó, la sala quedó en silencio durante un largo momento. La presidenta Burke miró los rostros en su pantalla. Podía ver la ira y la determinación en sus ojos. Pensó en la propia historia de la Tierra, en todas las ocasiones en que personas malvadas intentaron destruir poblaciones inocentes. Pensó en la responsabilidad de la humanidad de proteger a quienes podían. No se protegieron. Finalmente, ella habló. Su voz era tranquila, pero firme. Caballeros, preparen la flota. Si los Kreeks quieren ver cómo son los verdaderos guerreros, les mostraremos que la humanidad ha pasado 500 años aprendiendo a luchar en las guerras. Es hora de aprovechar ese conocimiento. La transmisión terminó y el almirante Morrison se dirigió a su equipo. Escucharon al presidente. Contacten a todos los comandantes de flota. Díganles que se preparen para la partida inmediata. Los Celani pidieron ayuda y la humanidad responderá. El centro de comunicaciones se llenó de actividad. Morrison miró a las estrellas y se preguntó si los Kreeks tenían alguna idea de lo que les esperaba. Lo dudaba. Después de todo, hasta ahora solo habían luchado contra personas pacíficas. Estaban a punto de descubrir qué sucedió cuando alguien amenazó la inocencia bajo la protección de la humanidad. El mensaje se difundió por la red militar de la Tierra a pocas horas de la orden del presidente Burke, desde los astilleros orbitales sobre la Tierra hasta las bases ocultas en Marte. Desde las estaciones de minería de asteroides hasta las naves de patrullaje del espacio profundo. Todos los comandantes militares humanos recibieron la misma orden urgente: prepárense para la guerra. El comandante Rick Johnson se encontraba en el puente del USS Retribution observando cómo su tripulación trabajaba frenéticamente para preparar la enorme nave de guerra para el combate. La Retribution era uno de los acorazados más nuevos de la Tierra, de casi 3 kilómetros de largo y armado con armas capaces de destruir ciudades enteras, pero era solo una nave de lo que el ejército terrestre llamaba la flota del juicio final. Rick había estado esperando este momento toda su carrera.
Se unió a la Armada Espacial hace 20 años, cuando la Tierra aún estaba sola en la galaxia. En aquel entonces, habían construido estas poderosas naves de guerra basándose en una simple idea: si la humanidad alguna vez se encontraba con alienígenas hostiles, estaría lista para luchar. Ahora, ese día finalmente había llegado. El comandante Johnson llamó a la teniente Sarah Beck. Desde su puesto, recibimos órdenes prioritarias del mando de la flota. Todas las naves del juicio final deben presentarse en la estación Júpiter de inmediato. Rick asintió y se giró hacia su oficial de navegación. Planifique un rumbo hacia la estación Júpiter a máxima velocidad. Diga a la sala de máquinas que impulse los motores cuánticos al máximo mientras la Retribution comenzaba a moverse hacia Júpiter. Rick miró hacia él. Otras naves se unieron a ellas. El USS Apocalipsis, un enorme portaaviones con capacidad para 500 cazas. El USS Ira Divina, un destructor construido específicamente para cazar y destruir naves enemigas. El USS Vengeance, comandado por la capitana Amy Rodríguez, repleto de lanzadores de misiles de largo alcance. Estas no eran naves de exploración pacíficas, eran armas de guerra diseñadas por una especie que había pasado miles de años perfeccionando el arte de matar. La ingeniera jefe de la estación Júpiter, María Santos, supervisó la misión. Con una de las armas más letales de la humanidad, las enormes bahías de carga de la estación estaban llenas de torpedos antiaéreo, cada uno capaz de destruir una luna. Se habían montado cañones de pulso gravitacional en las naves más grandes. Armas que podían destrozar las naves enemigas aplastándolas con campos de gravedad artificiales. Pero las armas más temidas eran las que María esperaba que nunca tuvieran que usar: los petardos planetarios. Estos eran misiles diseñados para penetrar profundamente en el núcleo de un mundo y luego detonar con la fuerza suficiente para partirlo por la mitad. Habían sido construidos como último recurso, una forma de negarle mundos estratégicos a un enemigo que no podía ser derrotado por medios convencionales. ¿Estás seguro de que necesitamos cargar esto?, le preguntó a su asistente, el sargento técnico Bob Wilson. Mientras observaba cómo trasladaban los rompeplanetas a las bahías de armas, María observó las imágenes de los mundos Celani que se transmitían en todas las pantallas de las ciudades de la estación: civiles asesinados, una civilización pacífica aniquilada sin otra razón que el deseo de los Kreeks de conquistarlos a todos. Dijo con firmeza: si los Kreeks quieren jugar a la guerra total, les mostraremos cómo lo hacen los humanos en Marte. El coronel Steve Baker observó cómo 50.000 de los mejores soldados de la Tierra se preparaban para el despliegue. Las fuerzas expedicionarias de la Marina eran las tropas terrestres de élite de la humanidad, entrenadas para luchar en cualquier entorno, desde el vacío espacial hasta las aplastantes profundidades de los mundos oceánicos. Estos soldados llevaban armaduras motorizadas que los hacían más rápidos y fuertes que cualquier humano normal. Llevaban rifles de plasma que podían derretir el acero y escudos de energía que podían detener la mayoría de las armas enemigas, pero su mayor ventaja era su entrenamiento. Los soldados humanos habían aprendido a luchar estudiando cada guerra en la historia de su especie, desde antiguas batallas con espadas y lanzas hasta los conflictos modernos con armas nucleares, gritó el señor mayor Lisa Torres. Los datos de combate alienígena se han subido a todos los líderes de escuadrón. ¿Quieren informar a las tropas? Steve asintió y activó el sistema de comunicación de la base. Su voz resonó en todos los cuarteles e instalaciones de entrenamiento de Marte. Marines, todos han visto los informes de los mundos Celani. Un enemigo llamado Kreeks está cometiendo genocidio contra personas inocentes. Se creen duros porque han estado atacando a civiles pacíficos que nunca aprendieron a defenderse. Hizo una pausa y miró las filas de soldados que escuchaban sus palabras. Bueno, están a punto de conocer a personas que han estado librando guerras desde antes de que aprendiéramos a escribir. Están a punto de descubrir qué sucede cuando te metes con alguien bajo la protección de la humanidad. Marines, vamos a mostrarles a estos cracks cómo son los soldados de verdad. Se oyeron los vítores de 50.000 soldados por todo el punto con base en Marte, en una instalación secreta enterrada en las profundidades de la Tierra. La doctora Rachel Green Trabajo. Sobre los protocolos de guerra psicológica de la humanidad, era experta en psicología alienígena y su trabajo consistía en encontrar maneras de quebrar la moral del enemigo sin tener que matar a todos los oponentes. Los Kreeks parecían ser una especie jerárquica. Explicó a su equipo de especialistas que seguían las órdenes de sus superiores sin cuestionarlas. Si podíamos capturar o matar a sus comandantes, los rangos inferiores podrían rendirse en lugar de luchar hasta la muerte. Su asistente, el Dr. Mike Chan, revisó los informes de inteligencia que habían recopilado. ¿Qué hay de sus mundos natales? ¿Tienen familias civiles? Rachel asintió. Sí,
Y eso es importante. El ejército de los cracks podría estar dispuesto a morir por su imperio, pero probablemente no quieran que sus propios hijos sufran. Si podíamos amenazar sus mundos natales, podríamos forzar una rendición sin tener que destruir toda su civilización. En la estación Luna, el teniente comandante Tim Hughes trabajaba frenéticamente para calcular las coordenadas de salto que llevarían a la flota humana al espacio Celani. La distancia era enorme, casi 30.000 años luz de la Tierra, incluso con la humanidad. Los motores cuánticos más rápidos, el viaje tomaría varias semanas. Almirante Morrison, Grito. He trazado la ruta a la Confederación Celani, pero señor, tenemos un problema. Nuestras naves llegarán en diferentes grupos, repartidos a lo largo de varios días. No tendremos toda nuestra flota disponible a la vez. Morrison estudió los mapas estelares en la pantalla principal. ¿Cuántas naves llegarán primero? Unas 40 naves, señor, incluyendo la retribución, el apocalipsis y la ira divina. Morrison sonrió con tristeza. 40 de nuestra mejor nave de guerra deberían ser más que suficientes para anunciar nuestra llegada. Los enemigos no sabrán que los golpeó en su estación de comunicaciones. Kate Adams preparó el mensaje que se enviaría a la Confederación Celani. Era un mensaje simple, pero que cambiaría el curso de la historia galáctica para la Confederación Celani. Escribió: «Esta es la Federación Terrana respondiendo a su llamada de socorro. Hemos recibido sus mensajes y entendemos su situación. La ayuda está en camino. Estamos enviando nuestra flota a su ubicación de inmediato. Esperen. La humanidad está en camino». El mensaje se transmitió a través de la galaxia, viajando a velocidades superiores a la de la luz hacia los moribundos mundos Celani. La flota humana comenzó a reunirse en la estación Júpiter. Naves llegaron de todos los rincones del sistema solar. Sus tripulaciones, ansiosas por la oportunidad de luchar por algo importante, estaban en el puente del USS Vengeance. La capitana Amy Rodríguez observaba cómo más y más naves de guerra se unían a la creciente flota. Había pasado toda su carrera preparándose para este momento, entrenando para el día en que la humanidad tuviera que defenderse de alienígenas hostiles. Pero esto era diferente. Esta vez no se defendían a sí mismos, sino a otros. Iban a la guerra para proteger a personas inocentes que nunca habían conocido. Simplemente porque era lo correcto. La capitana Rodríguez, su oficial de comunicaciones, gritó: «Estamos recibiendo las órdenes finales de despliegue del comando de flota». Amy miró las órdenes que aparecían en su pantalla. La misión era simple: viajar al espacio Celani, localizar a las fuerzas Krex y destruirlas por completo. Sin negociaciones, sin advertencias, sin piedad para quienes participaron en el genocidio. «Todos, aquí el capitán», anunció a su tripulación. «Estamos a punto de embarcarnos en la misión más importante de la historia de la humanidad. Vamos a demostrar a la galaxia que la humanidad apoya a los inocentes contra quienes los destruirían. Vamos a enseñar a los Krex que sus acciones tienen consecuencias». Mientras la flota humana se preparaba para partir, llegó un último mensaje de la Confederación Celani. Era débil y estaba lleno de estática desde su último mundo. El Dr. Kevin Park lo tradujo rápidamente. «Dicen que el asalto final de los Krex ha comenzado. La última ciudad Zulani está bajo ataque. Calculan que les quedan menos de 72 horas antes de que su especie se extinga por completo». Almirante Morrison observó la flota reunida, más de 200 naves de guerra que portaban las armas más avanzadas que la humanidad jamás había creado. El orgullo de la Tierra. Militares. Tripulados por hombres y mujeres que habían jurado proteger a los inocentes. Todas las naves que él transmitió a la flota: «Este es el almirante Morrison». Saltó al hiperespacio. Inmediatamente a máxima velocidad hacia el espacio Celani. La carrera ha comenzado. Una a una, las naves de guerra humanas desaparecieron en el hiperespacio. Sus motores cuánticos doblaron el espacio y el tiempo para transportarlos a través de la galaxia. Dejaron el sistema solar de la Tierra por primera vez como una fuerza militar por delante. El Imperio Krex, inconsciente de que acababan de cometer el peor error en la historia de su civilización, habían llamado la atención de la humanidad y ahora la iban a recibir. El almirante Borg estaba de pie en la cubierta de mando de su nave insignia, el destructor carmesí, observando cómo su flota terminaba de destruir otra colonia Celani. El planeta abajo estaba quemando sus ciudades reducidas a cenizas y escombros. Pronto sus soldados bajarían a la superficie y buscarían a cualquier superviviente escondido en las ruinas. Así fue como el Imperio Krex conquistó 47 mundos en
6 meses. Se movieron. Golpearon con fuerza y despiadadamente a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los Celani habían sido blancos particularmente fáciles porque no tenían armas ni conocimientos de guerra. El almirante solicitó información a su oficial comandante Dad. Nuestros exploradores informan de algo inusual en el límite del sistema. Boric giró su enorme cabeza, similar a la de un insecto, hacia las grietas más pequeñas. ¿Qué tipo de naves inusuales y desconocidas, señor? Aparecieron de repente, como si salieran del hiperespacio, pero nunca antes habíamos visto estos diseños de naves. No son naves Celani. Boric juntó las mandíbulas en señal de molestia. ¿Cuántas naves? 40 naves, señor. Mantienen su posición en el límite del sistema, aproximadamente a 12 horas luz de nuestra ubicación actual. Boric pensó por un momento que, en 6 meses de conquista, ninguna otra especie había interferido jamás con las operaciones de Krex. La mayoría de las civilizaciones tenían demasiado miedo de desafiar el poderío militar del imperio. Quizás eran traidores o exploradores que se habían adentrado en el sistema equivocado en el momento equivocado. Ordenó que enviaran al escuadrón de patrulla a investigar. Que identificaran las naves y les ordenan que se vayan inmediatamente si se niegan a destruirlas. 6 naves de guerra Krax se separaron de la flota principal y comenzaron a avanzar hacia las naves desconocidas. Cada nave estaba fuertemente armada y protegida, capaz de destruir la mayoría de las naves enemigas con una sola descarga de plasma. Pero a medida que la patrulla Krex se acercaba a las naves desconocidas, algo inesperado sucedió. Las naves alienígenas comenzaron a moverse hacia ellas, acelerando a velocidades que deberían haber sido imposibles para naves de su tamaño. El capitán Sam Thompson se encontraba en el puente del USS Retribution observando las naves Crux que se acercaban en su pantalla táctica después de 3 semanas de viaje a través del hiperespacio. La flota humana finalmente había llegado al sistema Celani de Price 7. Lo que encontraron allí enfureció a todos en cada nave humana más allá de las palabras. El planeta estaba muriendo. Las hermosas ciudades que habían visto en las transmisiones Celani ahora ardían. Las ruinas de las estaciones orbitales que una vez. Millones de civiles Celani no eran más que metal retorcido a la deriva en el espacio. El capitán llamó a su oficial táctico, el teniente Dan Miller. 6 naves Crux se acercan a nuestra posición. Parecen naves de combate. Sam miró las naves enemigas en su pantalla. Eran cosas feas, negras y angulares, como insectos gigantes de metal. Cada una probablemente era el doble del tamaño de un destructor humano normal, cubierta de armas y blindaje. Sam abrió un canal de comunicación. A ver si estas grietas entienden el lenguaje galáctico estándar básico. La pantalla principal parpadeó y mostró el puente de la nave CRE Líder. La criatura en el centro medía casi 2,4 metros de altura, con 4 brazos y una cabeza que parecía una combinación de araña y escarabajo. Sus ojos eran fríos y negros, sin mostrar ninguna emoción excepto desprecio. Naves desconocidas. El comandante Krex dijo en un estándar galáctico roto, han entrado en territorio crack. Retírense inmediatamente o serán destruidos. Sam dio un paso al frente para que el alienígena pudiera verlo claramente. Este es el capitán Sam Thompson de la Federación Terran. Ustedes son los que se irán. Retírense de este sistema inmediatamente y regresen a su espacio. Las mandíbulas del comandante Krex se cerraron rápidamente. Un sonido que podría haber sido una risa. Federación Terran. Nunca hemos oído hablar de algo así. Tienen 30 segundos para comenzar la retirada o añadiremos sus naves a los restos que flotan alrededor de este sistema. Sam miró a su tripulación desde el puente. Todos los rostros mostraban la misma ira fría que sentía. Estas criaturas habían pasado meses asesinando a personas inocentes y ahora amenazaban a la humanidad con el mismo destino. Negativo. Sam respondió con calma. Tienen 30 segundos para entregarse por crímenes de guerra o demostraremos por qué amenazar a la humanidad es una muy mala idea. El comandante Krex volvió a hacer ese clic. Crímenes de guerra. Los fuertes toman lo que quieren de los débiles. Este es el orden natural del universo. Aprenderán esta lección antes de morir. La comunicación terminó e inmediatamente las 6 naves de élite abrieron fuego. Brillantes rayos de plasma y rayos de energía cruzaron el espacio entre las dos flotas, iluminando la oscuridad con colores mortales. Pero algo imposible sucedió. Las naves humanas no murieron. Los escudos del USS Retribution absorbieron el fuego enemigo sin siquiera parpadear. Las naves humanas también ignoraron ataques que deberían haberlas destruido por completo.
Los sistemas defensivos humanos avanzados, desarrollados a lo largo de siglos de guerra, demostraron ser muy superiores a cualquier cosa que los cracks hubieran enfrentado. Bueno, Sam dijo en voz baja, dispararon primero, ahora es nuestro turno. Todas las naves, armas libres. Muéstrales cómo son las naves de guerra reales. La respuesta humana fue rápida y devastadora. Torpedos de antimateria lanzados desde el USS de Bainrad impactaron dos naves CRE simultáneamente, destrozando su armadura como si fuera de papel. Las explosiones fueron tan brillantes que podían verse desde la superficie del planeta. Los cañones de pulso gravitacional del USS Apocalypse atraparon una tercera nave Crux y la aplastaron como una lata vacía. Su casco colapsó bajo campos de gravedad artificiales que ninguna tecnología conocida podría resistir. Las tres naves CRE restantes intentaron retirarse, pero los rayos de plasma humanos atravesaron el espacio más rápido de lo que podían correr. Las naves enemigas simplemente se desintegraron. Sus enlaces moleculares fueron destrozados por armas que operaban con principios que los Crux nunca imaginaron. La batalla duró toda. Exactamente 17 minutos después, cuando terminó, 6 orgullosas naves de guerra Krex habían quedado reducidas a escombros brillantes, mientras que la flota humana permanecía completamente intacta en el puente del Crimson. El destructor, el almirante Boric, observaba su pantalla táctica conmocionado. Las señales de energía de la batalla no se parecían a nada en las bases de datos militares de Kreg. Quienquiera que fueran estos humanos, poseían tecnología que hacía que las mejores armas del Imperio parecieran herramientas primitivas, señor. El comandante Gat dijo nervioso, recibimos una transmisión de la flota desconocida. La pantalla principal mostraba de nuevo al capitán humano, pero ahora Borak pudo ver algo en los ojos del alienígena que le heló la sangre. No era miedo ni incertidumbre, sino la mirada de un depredador que había encontrado a su presa. Amal Boric, dijo el humano, sin saber su nombre, soy el capitán Thompson. Su escuadrón de patrulla ha sido destruido. Ahora tienen dos opciones, ordenar a toda su flota que se rinda inmediatamente o unirse a sus exploradores en el más allá en el que su especie crea. Boric apretó los 4 puños. En puños, ¿cómo sabes mi nombre? ¿Cuántas naves tienes? El humano sonrió, y no era una expresión agradable. Lo sabemos todo sobre ti, Borg. Sabemos de tu flota, tus tácticas, tus debilidades. En cuanto a nuestros números, lo descubrirás pronto. Esta es tu última advertencia. Ríndete ahora o serás destruido antes de que Bora pueda responder. Sus sensores comenzaron a detectar nuevos contactos que aparecían por todo el sistema. Las naves humanas estaban saliendo del hiperespacio por todas partes, rodeando a la flota Crux desde todas las direcciones. 40 naves se convirtieron en 80, luego en una. 00, luego 150, el Crux. El almirante se dio cuenta con creciente horror de que estaba atrapado. Su flota de 60 naves estaba completamente rodeada por naves humanas que ya habían demostrado su superior potencia de fuego. Todas las naves Krex recibieron otra transmisión, esta vez de una nave humana diferente. Esta es la comandante Lisa Davis del USS Vengeance. Transmitimos este mensaje en todas las frecuencias para que todo su imperio pueda escucharlo. Somos la humanidad, venimos de un mundo llamado Tierra. Han cometido genocidio contra la Confederación Celani, un pueblo pacífico bajo nuestra protección. La transmisión continuó y Vortet notó que, de hecho, se estaba transmitiendo por toda la galaxia, llegando a cada base militar y mundo civil Krex. Sus acciones terminan ahora. El comandante humano continuó. Cualquier fuerza Krex que continúe atacando a civiles inocentes será perseguida y destruida. El reinado de terror de su imperio ha terminado. Les sugerimos que aprendan a convertirse en miembros productivos de la sociedad galáctica porque la alternativa es la extinción. El almirante Bort miró a sus oficiales alrededor de su puente de mando por primera vez en su carrera militar. Miedo. En sus ojos, el Imperio Krex había cimentado su poder en ser la fuerza más poderosa y despiadada de su parte de la galaxia. Nunca se habían encontrado con nadie que pudiera igualar su potencia de fuego. Ahora, habían encontrado algo peor que un igual. Habían encontrado a su almirante superior. Su oficial de comunicaciones informó, recibimos órdenes del alto mando. El emperador quiere saber nuestro estado. Boric miró la flota humana que rodeaba sus naves. Pensó en las fáciles victorias contra los pacíficos Celani y en cómo esos días habían terminado para siempre. Dile al emperador, dijo lentamente, que el Imperio Krex acaba de encontrar a su igual. Dile que hay un nuevo poder en la galaxia y que no aprueban nuestros métodos. Como para enfatizar su punto,
3 naves humanas más aparecieron directamente frente al destructor carmesí. Sus armas apuntaban hacia su puente. La era del dominio Krex había terminado. La era de la protección humana había comenzado. La noticia de la victoria humana en Praxis 7 se extendió por la galaxia más rápido de lo que nadie creía posible. En cuestión de horas, todas las civilizaciones importantes habían recibido grabaciones de la batalla. Las imágenes mostraban a los adoradores de Krex siendo destruidos en minutos por una especie desconocida que se hacía llamar el emperador de la humanidad. Zack estaba sentado en su trono en la capital del mundo natal de los Krex, observando las grabaciones de la batalla por 10ª vez. Su consejero lo rodeaba en un silencio nervioso, esperando a que hablara. El emperador era el más grande y poderoso de los grietas. Con casi 3 metros de altura y una piel similar a una armadura que nunca había sido perforada por ningún arma, Karzak sintió algo que nunca antes había experimentado: miedo. «¿Cómo es esto posible?», exigió. Su voz resonó en la sala del trono. «El almirante Borg comandaba nuestras mejores naves. La flota ha conquistado docenas de mundos. ¿Cómo pudieron ser derrotados tan fácilmente?». El general Fax, comandante de todas las fuerzas militares Krex, dio un paso al frente con cuidado. «Mi emperador, aún estamos analizando los datos de batalla. Estos humanos poseen tecnología nunca antes vista. Sus armas parecen estar basadas en principios científicos completamente diferentes a los nuestros». Karzak, con 4 manos aferradas a los brazos de su trono, envió la segunda flota a ese sistema de inmediato. 50 de nuestras mejores naves de guerra. Si estos humanos quieren una verdadera batalla, se la daremos. Pero incluso mientras el emperador daba sus órdenes, llegaban más malas noticias. Otras 3 flotas Krex se habían encontrado con fuerzas humanas en diferentes partes del espacio Celani. Cada batalla había terminado de la misma manera. La destrucción total de las fuerzas Krex, sin que los humanos sufrieran ninguna pérdida. La segunda flota, comandada por el almirante Gre, llegó al sistema Celani de Corinto esperando encontrar unas pocas docenas de naves humanas. En cambio, encontraron algo que hizo que sus sensores emitieran advertencias. Casi 300 naves de guerra humanas los esperaban, dispuestas en perfecta formación de batalla. El almirante Hake Morrison se encontraba en el puente de su nave insignia, el USS de Mingen, observando cómo la flota Krex abandonaba el hiperespacio. Había estado esperando este momento. Los Krex habían enviado una fuerza mayor, probablemente pensando que podrían abrumar a los humanos con su número. Estaban a punto de aprender otra lección sobre subestimar a la humanidad. El almirante Morrison informó a su oficial táctico: «La flota Krex se está moviendo en formación de ataque. 150 naves, todas fuertemente armadas». Morrison asintió y abrió un canal de comunicación con la flota Krex. «Naves Krex. Soy el almirante Morrison de la Fuerza de Defensa Terran. Han entrado al espacio bajo protección humana. Den la vuelta y váyanse inmediatamente o serán destruidos». La respuesta provino del almirante Krex, cuya voz transmitía toda la arrogancia de una especie que nunca había conocido la derrota. «Almirante humano, puede que haya sorprendido al almirante Borak, pero se enfrenta a una flota real. Hemos estudiado sus tácticas y conocemos sus debilidades. Ríndanse ahora y haremos que su muerte sea rápida». Morrison miró alrededor del puente a su oficial. La comandante Ellen Brooks sonreía sombríamente. El capitán Tom Wilson revisaba sus sistemas de armas. Todos estaban listos para lo que estaba a punto de suceder. El almirante Grex Morrison respondió con calma: «Cometieron 2 errores. Primero, asumieron que les mostramos todas nuestras capacidades en la batalla anterior. Segundo, regresaron por más. Comenzaron la demostración. ¿Qué sucedió después? Se conoció en toda la galaxia como la Batalla de Corinto. Duró exactamente 43 minutos y cambió el curso de la historia galáctica para siempre. La flota humana no solo atacó las naves correctas, sino que las destruyó sistemáticamente con una precisión que aterrorizaba a cualquiera que viera las grabaciones. Los sistemas avanzados de puntería permitían a los artilleros humanos impactar en partes específicas de las naves enemigas, inutilizando sus armas y motores sin matar a las tripulaciones. Cuando las naves CRE intentaban retirarse, aparecieron naves humanas tras ellas, moviéndose más rápido de lo que los sensores enemigos podían rastrear. Cuando las grietas intentaron usar su superioridad numérica para rodear las naves humanas, se vieron superados por naves que parecían danzar por el espacio como si estuvieran vivas. El USS Retribution, comandado por el capitán Sam Thompson, destruyó 12 naves enemigas en 10 minutos.
El USS de Bain-Rath usó sus armas gravitacionales para capturar escuadrones enteros de naves Crack y aplastarlos como si fueran juguetes. El USS Apocalypse lanzó naves de combate que se movían tan rápido que parecían rayos de luz en los sensores enemigos. El almirante Greggs observó cómo su orgullosa flota se desmoronaba y finalmente comprendió con que se había topado su especie. Estos humanos no solo eran tecnológicamente superiores, sino que luchaban con una coordinación y una brillantez táctica provenientes de siglos de guerra. Cada movimiento que hacían estaba calculado, cada ataque era preciso, cada defensa era perfecta. Todas las naves, retírense, ordenó desesperadamente. A toda velocidad. De vuelta a la base Kreggs, pero era demasiado tarde. La flota humana había rodeado por completo a las fuerzas Kreggs. No había a dónde escapar. Almirante Greggs, se escuchó la voz de Morrison por el comunicador. Ordene por canal a sus naves restantes que se rindan. Su flota está derrotada. No nos obliguen a matar tripulaciones que solo cumplen órdenes. Gray observó su despliegue táctico de sus 150 naves. Solo 37 seguían funcionando, el resto estaban destruidas o inutilizadas. A la deriva, indefensa, en el espacio, su orgullosa segunda flota había sido aplastada por un enemigo que parecía tratar la guerra como un arte. Nos rendimos, dijo en voz baja, pero las victorias humanas apenas comenzaban en toda la galaxia. Las fuerzas Kreggs se vieron atacadas por flotas humanas que parecían surgir de la nada. Los humanos habían dividido sus fuerzas en docenas de grupos más pequeños, cada uno capaz de destruir cualquier flota Kreggs que encontraran. El coronel Linda Murphy lideró el primer asalto terrestre humano al mundo de la fortaleza Kreggs, Dar. Ella comandaba a 10,000 marines, entrenados especialmente para esta misión. Aterrizaron en la superficie del planeta en naves de desembarco que se movían demasiado rápido para que las defensas planetarias adecuadas pudieran dirigir la batalla por Tar. Esto demostró a la galaxia que los humanos no solo eran superiores en el combate espacial, sino que sus fuerzas terrestres eran igualmente devastadoras. Los soldados humanos usaban armaduras servo que los hacían más rápidos y fuertes que cualquier otro. Guerreros Kreggs usaban tácticas que el enemigo nunca había visto. Se movían en pequeños grupos que atacaban con fuerza y rapidez antes de desaparecer en el terreno. Pero lo más aterrador de las fuerzas terrestres humanas era su disciplina. No mataban civiles. No destruían ciudades a menos que hubiera una razón militar. Capturaban a los soldados adecuados en lugar de ejecutarlos. Este no era el comportamiento de una especie salvaje. Era obra de soldados profesionales que conocían las reglas de la guerra y las seguían estrictamente en menos de 6 semanas. El Imperio Kreggs había perdido más de la mitad de sus fuerzas militares. Mundos que habían estado bajo control Crack durante décadas fueron liberados por flotas humanas. Las poblaciones liberadas vitoreaban mientras sus opresores huían o se rendían. El emperador Karzak, sentado en su sala del trono, leía a diario informes de su imperio en ruinas. Traía noticias de nuevas derrotas. Sus almirantes estaban muertos, capturados o en plena retirada. Sus fuerzas terrestres estaban siendo perseguidas sistemáticamente por soldados humanos que parecían saber exactamente dónde se escondían. El general Fax dijo con nerviosismo: «Nuestros exploradores informan. Se ha detectado una flota humana dirigiéndose hacia nuestro sistema. Estiman su llegada en 72 horas». Karach se levantó de su trono. Su imponente figura se alzaba sobre sus asesores. Se desconoce cuántas naves había. Señor, nuestros exploradores fueron detectados y destruidos antes de que pudieran realizar un recuento preciso, pero la señal de energía sugiere que se trata de una fuerza muy grande. El emperador se dirigió al gran ventanal que daba a su capital durante 800 años. Los Kreggs habían gobernado esta parte de la galaxia mediante el miedo y una potencia de fuego superior. Conquistaron especies pacíficas, esclavizaron poblaciones enteras y construyeron un imperio sobre el sufrimiento ajeno. Que ahora ese imperio se desmoronaba, derribado por una especie que había aparecido de la nada y demostrado que las malas acciones tenían consecuencias. Envía un mensaje a esta flota humana. Karzach ordenó decirles que el emperador Kreggs desea negociar. La respuesta llegó en 1 hora. No era de un almirante ni de un general, sino de un simple capitán de barco, lo que de alguna manera lo hizo aún más insultante. El emperador Karzak, el humano, dijo: «Soy el capitán Danny Clark del USS de Bain-Rath. No nos interesan las negociaciones. Has cometido genocidio contra múltiples especies. Tu imperio ha causado la muerte de miles de millones de personas inocentes. Lo único que queremos de ti es tu rendición completa e incondicional».
Las mandíbulas del emperador chasquearon con rabia. Si me niego. La imagen del capitán humano en la pantalla no cambió de expresión. Entonces demostraremos lo que le sucede a quienes amenazan la inocencia bajo la protección de la humanidad. Has visto lo que les hicimos a tus fuerzas militares. No nos obligues a mostrarte lo que podemos hacerles a tus mundos. Para enfatizar el punto, la flota humana descendió del hiperespacio directamente sobre el mundo natal de los Krex. Los sistemas de defensa del planeta inmediatamente comenzaron a escanear las naves enemigas y lo que encontraron hizo que todos los oficiales militares de Krex se quedaran en silencio. Aterrorizados, 200 naves de guerra humanas flotaban en el espacio sobre su mundo. Cada una era más grande y estaba más fuertemente armada que cualquier otra en la flota Krex, pero más aterradora que su tamaño era su obvia capacidad. No eran solo naves de guerra, eran instrumentos de destrucción total, capaces de convertir planetas enteros en rocas sin vida. Capitán. La voz de Danny Clark resonó en todos los canales de comunicación del planeta. La gente del mundo natal de los Krex, el emperador Kazak, estaba solo en su sala del trono, mirando hacia la flota humana que llenaba el cielo sobre su mundo. 200 naves de guerra colgaban allí como estrellas de metal, cada una capaz de destruir todo su planeta. Las comunicaciones se habían silenciado y sabía que cada minuto que demorara su decisión, más de su gente sufriría. Las grandes puertas de la sala del trono se abrieron y el general Fax entró rápidamente. Tras él, un grupo de civiles de élite, algo que nunca había sucedido antes en la sala del trono del emperador, pero estos no eran tiempos normales. Mi emperador, dijo Tak con voz temblorosa, los civiles exigen su rendición. Han visto lo que les pasó a nuestras flotas militares. No quieren que sus familias mueran por las acciones pasadas del imperio. Karzak observó al grupo de ciudadanos comunes de Krex. Había trabajadores de las fábricas, maestros de las escuelas, e incluso algunos de sus propios sirvientes de palacio. Todos tenían la misma expresión en sus rostros, miedo, pero también determinación. Una de ellas, una anciana llamada Ed, dio un paso al frente. Emperador Karzak, hemos escuchado las transmisiones humanas. Hemos aprendido sobre las cosas terribles que nuestro ejército les hizo a los Celani y a otras especies pacíficas. No queremos volver a ser parte de ese mal. Las 4 manos del emperador se cerraron en puños durante 800 años. Su familia había gobernado el imperio Krex con poder absoluto. La idea de rendirse ante alguien era casi imposible de aceptar. Pero al mirar los rostros de su gente, se dio cuenta de que su imperio ya estaba acabado. Envíen un mensaje a la flota humana, dijo. Por fin, díganles que el emperador Karzak del imperio Krex se rinde incondicionalmente. La respuesta llegó en cuestión de minutos. La imagen del capitán Danny Clark apareció en la pantalla principal de la sala del trono, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él estaban otros oficiales humanos. De ellos, con aspecto tranquilo y profesional. Emperador Karzak, dijo Clark. Aceptamos su rendición. Usted y sus comandantes militares serán puestos bajo custodia para enfrentar juicio por crímenes de guerra. Su gente no sufrirá daño si cooperan con nuestras fuerzas de paz. En cuestión de horas, lanzaderas humanas comenzaron a aterrizar en la capital, pero en lugar de los salvajes conquistadores que muchos Krex esperaban, los humanos que emergieron fueron soldados disciplinados que seguían reglas estrictas. Arrestaron a oficiales militares y funcionarios del gobierno, pero no dañaron a civiles. Consiguieron armas e instalaciones militares, pero no destruyeron ciudades ni mataron a inocentes. Coronel Linda Murphy supervisó la ocupación de la capital Krex. Observó cómo sus soldados trabajaban para mantener el orden, tratando a los civiles Krex con respeto. Esto no fue una conquista en el sentido tradicional, fue liberación, incluso si el pueblo Krex aún no lo entendía. Coronel Murphy gritó, «Hemos asegurado el centro de mando militar principal. Encontramos registros detallados de todas las operaciones militares de los Krex de los últimos 50 años». Linda asintió con gravedad. ¿Es malo? Es peor de lo que pensábamos, señora. Han destruido al menos 20 civilizaciones diferentes. Miles de millones de personas asesinadas o esclavizadas. Los Celani fueron solo las víctimas más recientes, como lo demuestra la evidencia de los crímenes de Craig. Las fuerzas humanas trabajaron para contactar a los sobrevivientes de los mundos conquistados por el Imperio. El almirante Morrison coordinó los esfuerzos de liberación desde su nave insignia, enviando flotas de rescate a docenas de sistemas donde poblaciones esclavizadas esperaban la libertad. El primer mundo liberado fue Santuario Prime, el último bastión Celani que había caído pocos días antes de que llegara la humanidad.
La capitana Amy Rodríguez lideró la misión de rescate esperando encontrar solo ruinas y tumbas. En cambio, encontró algo milagroso en las profundidades del subsuelo, en búnkeres y sistemas de cuevas ocultos. Casi 2 millones de Celani habían sobrevivido al asalto de los Kregs. Habían estado escondidos en la oscuridad esperando morir cuando los soldados humanos los encontraron. Embajador. Esta fue una de las sobrevivientes. Era una Celani alta y delgada, con grandes ojos plateados y piel azul pálido. Cuando el capitán Rodríguez la ayudó a subir a la superficie, Vises miró hacia las naves humanas en órbita y comenzó a llorar de alivio. «Vinieron», susurró. «Enviamos nuestro mensaje a la oscuridad con la esperanza de que alguien nos escuchara, pero nunca creímos que alguien vendría a ayudar». Rodríguez se arrodilló junto al diplomático alienígena. «Embajador. Esta humanidad recibió. Su llamada de socorro no podía ignorar el sufrimiento de personas inocentes. Su especie está a salvo ahora». Durante los meses siguientes, la respuesta de la humanidad se hizo evidente en toda la galaxia. La red de defensa Terran estableció bases en todos los sistemas que habían estado bajo control Kregs. Las fuerzas humanas de mantenimiento de la paz trabajaron para reconstruir mundos destruidos y ayudar a las poblaciones liberadas a crear nuevos gobiernos. El Dr. Kevin Park trabajó con docenas de especies alienígenas diferentes, ayudándolas a comunicarse con sus protectores humanos y entre sí. Muchas de estas civilizaciones nunca se habían conocido antes, tras haber estado aisladas por las tácticas de divide y vencerás del Imperio Crux. «Es asombroso», le dijo al almirante Morrison durante una de sus reuniones informativas habituales. «Hay 43 especies inteligentes diferentes en esta región del espacio. Los Kregs las mantuvieron separadas para que no pudieran unirse contra el Imperio. Ahora por fin pueden comunicarse entre sí». Los juicios contra los criminales de guerra Kregs comenzaron 6 meses después de la rendición del Imperio. Los procedimientos se transmitieron por toda la galaxia, mostrando la evidencia de siglos de genocidio y opresión. Sin embargo, los juicios también demostraron algo importante sobre la humanidad. Incluso hacia sus enemigos, los humanos mostraron justicia en lugar de venganza. El emperador Karzak y sus altos mandos militares fueron condenados a cadena perpetua, pero no fueron torturados ni ejecutados. Los soldados Crux de menor rango que habían cometido crímenes recibieron sentencias más cortas y oportunidades de rehabilitación. El mensaje era claro: la humanidad castigaba el mal, pero también creía en la redención. Al propio pueblo Kregs se le permitió formar un nuevo gobierno con la ayuda de asesores humanos. El planeta que una vez fue el centro de un imperio brutal se convirtió en un mundo pacífico centrado en el comercio y la diplomacia. El almirante Morrison estableció su cuartel general en una estación espacial en el límite de lo que una vez fue territorio Kregs. Desde allí, coordinó las actividades de la red de defensa terrestre, que ahora protegía cientos de mundos y docenas de especies diferentes. El almirante llamó a su oficial de comunicaciones. «Teniente Mark Taylor, recibimos otra llamada de socorro. Esta viene desde el otro lado de la galaxia». Morrison miró el mensaje que aparecía en su pantalla. Otra especie estaba bajo ataque. Otra civilización pacífica clamaba por ayuda contra agresores que creían que podrían haber llegado. «¿A qué distancia?», preguntó. «Unos 60.000 años luz. Señor, nuestras naves más rápidas tardarían 3 meses en llegar». Morris pensó un momento y sonrió. «Responda de inmediato. Dígales que la ayuda está en camino. Alerte a la quinta flota para que se prepare para el despliegue inmediato». A medida que la noticia de la nueva misión se extendía por la flota humana, miles de soldados y astronautas se preparaban de nuevo para viajar por la galaxia y proteger a personas que nunca habían conocido. Se estaba convirtiendo en una parte rutinaria del servicio militar humano, pero nunca se volvió común. La capitana Amy Rodríguez se encontraba en el puente del USS Vengeance, observando cómo su nave se unía a la creciente flota que se dirigía hacia la nueva crisis. Pensó en los refugiados Celani que ahora estaban reconstruyendo su civilización bajo protección humana. Pensó en las docenas de otras especies que habían sido. Liberada de la opresión de Craig, la capitana Rodríguez, su oficial de comunicaciones, informó: «Recibimos un mensaje del embajador Dis en Sanctuary Prime». La pantalla principal mostraba al diplomático Celani de pie en lo que una vez fue una ciudad en ruinas, ahora una obra en construcción donde nuevos edificios surgían de las cenizas. «Capitana Rodríguez», dijo Tis, «quería agradecerle nuevamente por lo que la humanidad ha hecho por nosotros, pero también quería preguntarle algo. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué los humanos viajan tan lejos para ayudar a desconocidos?» Amy reflexionó sobre la pregunta un momento. «Embajador Tis.
Mi especie aprendió hace mucho tiempo que el universo puede ser un lugar oscuro y peligroso que podríamos haber elegido para escondernos en nuestro mundo natal. Ignoramos el sufrimiento de los demás, pero decidimos ser la luz en esa oscuridad. Protegemos a los demás porque alguien tiene que hacerlo y tenemos el poder de marcar la diferencia. La transmisión terminó y Amy se volvió hacia su tripulación. Todos prepárense para el hiperespacio. Sultan. Tenemos gente que salvar mientras la flota humana desaparecía en el hiperespacio, rumbo a otra crisis al otro lado de la galaxia. Las civilizaciones que dejaron atrás continuaron reconstruyéndose y creciendo. La iniciativa de defensa galáctica, como se la conoció, había cambiado. Todo eso ya no era necesario. Las especies pacíficas tenían que temer la extinción a manos de imperios agresivos. Los tiranos gobernaban mediante el miedo y la opresión. La galaxia ahora tenía protectores, guardianes que viajarían cualquier distancia y enfrentarían cualquier peligro para defender a los inocentes. La humanidad no solo se había unido a la comunidad galáctica, sino que se había convertido en su conciencia, su escudo y su esperanza para un futuro mejor. Y en las profundidades del espacio, estaciones de monitoreo construidas por ingenieros humanos escuchaban constantemente nuevas llamadas de socorro, listas para alertar a las flotas que las responderían. El universo seguía siendo peligroso, pero ya no lo era. La humanidad indefensa observaba.